Ja coneixem els 8 finalistes del Benidorm Fest i entre ells un valencià, l'Almasorí Maugot. Avui és dia de fer porres i també de disfrutar de Benidorm. Finalista, ¿cómo estás? Muy contenta. Melomana, vaya sorpresón ayer. Qué bien pronuncias el nombre. Robert, després parlem del Masora al final, Vinga. Després parlem. Oye, mis valencianos bonitos. Sofia, gent també d'altres anys, com has vist aquesta edició? Molt forta. Amb qui anem? Amb Cube, no? Anem amb Cube, evidentment, i Melòman ahir em va deixar loca. ¿Qué harás por Benidorm ahora? Y pues ahora vamos a ensayar. Porque Benidorm es mucho Benidorm. Es riquísimo. Bueno, ya el domingo El ya un domingo arroz. ya un arroz. Un arroz tengo pendiente yo el domingo. Benidorm per una setmana es converteix en l'epicentre musical i a un dia de la final és moment de fer la porra. Cube. Es Melody. No, és ràpida, no te pots pensar això. Víctor Escudero, veu experta d'Eurovisió. Víctor, porra. A ver, por lo que yo creo y he visto, diría que entre J. Cabello y Melody. Que guanyarà Melody, segur. No, si hem que defendre Maugot, que és nostre, que és així. També, pues me va agradar molt, me va sorprendre. Él era, como yo digo en inglés, el underdog, que es como ese candidato en el que nadie está pensando, pero es que lo hizo muy bien. La gent pareixia que no estava al principi molt convençuda. Però ahí el tenim a la final. Sí, 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 me va encantar. Té molt bona veu. Melody y J. Cabello. Uno de los dos, tiene que ser. Daniela Blasco, sin duda. Aquí somos Team Maugot, no digas nada. Aquí somos Team Viva el Masora. A mí me encantaría, ¿eh? O sea, yo me parecería una fantasía que Maugot diera la sorpresa y Ya la ha dado de momento, Ya la ha dado, él que decía, soy último en escuchas y tal, y luego ganar sería la bomba, pero bueno, yo creo que quizá Melody parte como un poquito de ventaja y saca una cabecita por encima al resto. No, prefiero Daniela Blasco. El fanatisme és real i les actuacions no estan només damunt l'escenari, també a peu de carrer. I així comença el nostre Benidorm Fest particular en el Chanelazo. Claro que sí. Vinga, dale. Estamos destrozados porque necesitamos dormir, pero nos queda lo más fuerte, o sea que todavía no podemos dormir. Pa. I què fem aquests dies per Benidorm? Estan molt cansats. Senyal que repesca, aquí. Ah, Sonia y Selena. Mira, que tenim a 6 fans de la Castellonera de Selena. ¿Y esto qué, Quique? Pues mira, tengo aquí el disco desde el 2001 que lo compré. Toda la noche. Selena Castelló, a tope. A tope, ahí, Selena. A tope. ¿Sabeu la coreografía de Reinas també? Todos nos miren bailar. Eres un chico fuerte y alto, podrías... Jo no te levanto. Sí, qui me alza? Qui el seu va? Necessitem un porter. Eso también lo hacían en Yo Quiero Bailar. Tenim així el passaport dels autògrafos. A veure, cuéntanos esto. Bueno, pues mira, estic fent un repte que és aconseguir els 16 autògrafs dels... Això, De moment ja tenim uns quants, I tot i que la majoria dels artistes valencians no s'han classificat, sempre ens quedarà disfrutar de Benidorm. Els Kingdom no ha pogut ser, pero bueno, sempre es queda Benidorm y ¿qué tal la experiencia? Pues una fantasía estar aquí. Muy contentos, sí, la verdad es que quedó como queríamos que quedara y estamos súper orgullosos del trabajo realizado y de cómo quedó esa puesta en escena. Benidorm, ¿qué tal la ciudad? Nos encanta, o sea, la estamos disfrutando a tope. El otro día estuvimos en un karaoke aquí en Benidorm. La noche de Benidorm es una fantasía. No ha pogut ser esta vegada, Benidorm no l'hem pogut aconseguir, però contents. Muy felices, muy satisfechos y con muchas ganas de seguir a tope.